Hola, en este vídeo del curso de Introducción a Git veremos más en profundidad cómo funcionan las ramas y las diferentes formas de integrarla a través de Merge y de Rebase. Recapitulando lo que veíamos en el primer vídeo, las ramas son unas líneas de desarrollo independientes donde cada desarrollador puede ir trabajando en una nueva funcionalidad, un bugfix, un refactor, de forma independiente sin entrar en conflicto con otros desarrollos. Como digo, son unos instrumentos que permiten facilitar la colaboración entre múltiples desarrolladores y recordamos ese concepto clave de cómo trata Git a las ramas. Y es que las ramas para Git son punteros y las operaciones con ramas, en la mayor parte de los casos, consiste en algo tan ligero como mover punteros. El head es un puntero especial y lo que hace normalmente es apuntar a la rama actual. Entonces, cuando nosotros hacemos un cambio de rama, lo único que estamos haciendo es cambiar el puntero head para que apunte a la nueva rama. ¿Qué dos tipos de ramas tenemos? Por un lado tenemos las ramas de larga duración, que son esas ramas donde vamos integrando diferentes funcionalidades. La rama más conocida es la rama main o rama master, y luego también depende de nuestro proyecto podemos tener ramas para los diferentes entornos de test que tengamos. Y luego hay otro tipo de ramas que son las ramas de corta duración, que son ramas que se crean para hacer o desarrollar una funcionalidad concreta y una vez terminado el desarrollo se integran en una rama de larga duración y estas ramas se borran. Ahora vamos a ver cómo es el ciclo de vida de las ramas. Por un lado tenemos una rama main, que como hemos dicho es una rama de larga duración, y vamos a crear una nueva funcionalidad. Para ello vamos a crear una rama feature donde vamos a ir añadiendo los commits de esta funcionalidad. Aquí vemos que hemos añadido 2 commits y la rama feature ha avanzado con respecto a la rama main. En paralelo, integramos un nuevo commit en la rama main y ahora vemos que las dos ramas han divergido. Nosotros hemos terminado de codificar nuestra funcionalidad en la rama feature y lo que queremos es integrarla en la rama main. Para ello vamos a hacer un merge que veremos más en detalle en las siguientes diapositivas, pero básicamente en este caso el merge va a crear un nuevo commit donde se integran los cambios de la rama feature en la rama main. Esto vendría a ser lo que se llama un merge commit. En este caso, como vemos, la rama feature sería una rama corta duración que una vez integrado el cambio se podría borrar, y luego tenemos la rama main que, como os he dicho, es una rama de larga duración. Esta rama no se borra y luego cuando trabajemos en nuevas funcionalidades, nuevos bugfix, pues iremos creando nuevas ramas de corta duración a partir de la rama main que iremos integrando como hemos visto aquí. En cuanto a los merge, bueno, los merge vendrían a ser las formas que tenemos de integrar dos ramas. Podemos llamarlo mergear o integrar. Hay diferentes formas de integrar dos ramas y dependen del contexto de si las ramas han divergido o si no, y determinan cómo se va a ver la historia. Si se mantiene las ramas en el histórico o si por el contrario se borran las ramas y se aplana el histórico. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Git es capaz de integrar, mergear los cambios de forma automática en la mayoría de los casos. Sin embargo, a veces Git no es capaz de saber cómo integrar automáticamente los cambios. Y para ello, lo que hace es que genera unos conflictos que tienen que ser resueltos por una persona. ¿Qué tipos de merge hay? Por un lado tenemos los merge explícitos, en los que se crea un nuevo commit que nos indica que las ramas han sido mergeadas. Este tipo de merge nos da más trazabilidad ya que guardan información de las ramas que han sido mergeadas y nos permiten entender cómo hemos ido creando el histórico, las diferentes funcionalidades y en qué ramas se han ido desarrollando con los commits exactos que ha habido en cada rama. La estrategia más común es lo que se llama el three-way merge, y lo que hace es basarse en 3 commits. Por un lado, el commit común o ancestro común de ambas ramas, y por otro lado, cada uno de los últimos commits de cada una de las ramas mergeadas. Estos tipos de merge crean un nuevo commit
que añaden a la historia. Y en el control de versiones podremos siempre ver la información de los commits que se han creado en cada una de las ramas y qué ramas se han mergeado en cada momento. Y por otro lado tenemos lo que son los merge implícitos, donde no se crean merge commits. Y lo que se hace es que se descarta la información sobre las ramas donde se han ido creando las nuevas funcionalidades. Normalmente estos tipos de merge nos permiten tener una historia de commits más plana, más lineal, pero a cambio perdemos un poco de trazabilidad acerca de en qué ramas se han hecho qué commit. Aquí tenemos dos tipos de merge implícitos. Por un lado tenemos el merge fast forward, que se produce cuando nosotros estamos en una rama, creamos una nueva rama, trabajamos en esa rama y vamos comiteando diferentes cambios, y a la hora de mergear esa rama en su rama base, la rama base no ha tenido ningún commit desde que se creó la nueva rama. En este caso, Git lo que hace es que detecta que se puede mergear simplemente moviendo el puntero de la rama base para que apunte al último commit de la nueva rama. Y de ahí el nombre fast forward, porque lo que hace es adelantar el puntero de la rama directamente al último commit de la nueva rama, hacia adelante. Por otro lado, tenemos el tipo de merge, el rebase, que lo que nos permite es reescribir la historia, y en este caso sí que la rama base tiene nuevos commits desde la creación de la nueva rama, y lo que se hace en el rebase es que se aplican los commits de la nueva rama encima de los últimos commits en rama base. Esto lo que hace es, como digo, aplanar la historia y no tiene merge commit. Aquí tener en cuenta que cuando se hace un rebase se está reescribiendo la historia y se están cambiando los commits de la nueva rama. Por lo tanto, es importante saber que el rebase no se puede aplicar en todos los casos y no es recomendable aplicar un rebase si se han sincronizado o puseado los cambios con un repositorio remoto, porque podría haber otro colaborador trabajando sobre ese histórico que nosotros con el rebase estaríamos reescribiendo. A continuación vamos a ver con ejemplos cómo funciona cada uno de estos tipos de merge y podremos ver más gráficamente las diferencias entre ellos. Empezaremos con el three-way merge. Aquí tenemos una rama main que tiene actualmente 2 commits. Lo que hacemos es crear una rama feature. Inicialmente apunta al commit 2, que es el mismo que apunta la rama main. Y vamos a ir trabajando en esa rama feature, creando nuevos commits, que como vemos aquí, pues se crea un commit 3, y un commit 4. Y la rama main a su vez avanza y también tiene un nuevo commit 5 que diverge con respecto a el commit en el que se creó la rama feature. Para resolver esta situación, si hacemos un git merge desde la rama main, normalmente el merge siempre se hace desde la rama larga duración o de la rama base, y aquí lo que haríamos es un git merge especificando qué rama queremos mergear en main, en este caso la rama feature, y lo que haría Git es crear un nuevo commit. Aquí, como especificaba, si utiliza la estrategia de three-way merge, lo que hará es que utilizará el commit ancestro común, es decir, C2, y luego los commits C5 y C4, que son los últimos commits de cada una de las ramas. Aquí comentar que en Git tiene otras estrategias de merge que también se pueden configurar y especificar según el caso. Para esta introducción es suficiente con que sepáis que el más utilizado suele ser el three-way. Y aquí, como vemos, este C6 que se ha creado es lo que también se denomina como un merge commit, y tiene la particularidad de que guarda o tiene dos padres. Normalmente todos los commits, como veis, tienen un único padre, pero los merge commits tienen varios padres, uno que apunta a cada una de las ramas que han sido mergeadas. Esto, como digo, nos permite guardar trazabilidad absoluta de cómo se ha ido escribiendo la historia de las ramas. Por otro lado tenemos el merge implícito, que sería el fast forward. Aquí de nuevo tenemos la rama main con el commit C1 y C2. Creamos nuestra rama feature,
y en nuestra rama feature hacemos trabajo, comiteamos y acabamos con 2 commits nuevos. Ahora nos vamos a rama main y hacemos un git merge de la rama feature y lo que detecta Git es que aquí en la rama main no hay nuevos commits desde que se creó la rama feature, por lo tanto puede hacer un fast forward. Un fast forward básicamente lo que va a hacer es que va a mover el puntero de la rama main para que apunte a el último commit de la rama que se está integrando, en este caso feature. Y eso es lo que ocurre en este caso, que sería un fast forward. Por lo tanto, no se crea nuevo commit y la única operación que hace Git es adelantar el puntero de la rama main para que apunte al mismo commit de la rama feature. El otro tipo de merge implícito es el rebase. En este caso ya sí que hay nuevos commits en la rama base desde que se crea la rama feature y como comentaba lo que hace es cambiar la historia reaplicando los commits de la nueva rama sobre el último commit de la rama base. Importante no usar tipo de merge implícito o de rebase en ramas que hayan sido compartidas porque como estamos cambiando el histórico, si hay otra persona que esté trabajando sobre el histórico que hemos reescrito, le va a dar problemas a la hora de integrarse. Entonces, en principio, es una buena práctica que Git rebase lo utilicemos para ramas que no hayamos pusheado y simplemente para reescribir la historia en nuestra máquina local. Aquí, por ejemplo, tenemos la situación en la que tenemos 2 ramas, en las que en la rama main se ha creado un commit desde que se creó la rama feature y lo que vamos a hacer es el rebase. Entonces nos vamos a la rama feature y lo que vamos a decir es que queremos hacer un rebase de la rama main. Esto lo que va a hacer es que va a guardar los commits que teníamos en la rama feature, los va a cachear y va a mover la rama feature al mismo commit que tiene la rama main. Una vez hecho este movimiento, lo siguiente que va a hacer es aplicar los commits que había guardado directamente sobre el commit C5 que tiene ahora en la rama feature. Como veis, aquí lo que se hace es que se crean nuevos commits. ¿Y por qué se crean nuevos commits? Porque si recordáis del primer vídeo, el commit guarda información no solo acerca del snapshot con los cambios, sino también acerca del commit padre. En este caso, el commit padre de C3 ha cambiado porque inicialmente era C2 y ahora se ha cambiado a C5. Por lo tanto, el nuevo commit que se crea con rebase es un commit que tendrá un hash diferente. Y lo mismo pasa para C4. En este caso, como veis, ahora la rama feature tiene una historia lineal y integra todos los commits que tiene la rama main y esto es un caso de fast forward. Es decir, ahora si queremos mergear la rama feature en la rama main, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando y lo que va a detectar Git es que es un caso que se puede aplicar fast forward y simplemente va a mover el puntero de main al último commit. Aquí, como veis, la historia queda plana y no quedan bifurcaciones. Con respecto a lo que sería la otra historia que veíamos aquí, ¿no? Si hubiéramos hecho aquí un git merge utilizando una estrategia de merge explícita, lo que se hubiera creado es un merge commit y en el histórico se hubiera guardado esta bifurcación. Entonces, bueno, como digo, el git rebase permite tener una historia plana y más limpia. A cambio de eso perdemos cierta trazabilidad y es importante no utilizarlo en ramas que hayan sido puseadas o estén siendo integradas por otros miembros del equipo. Los conflictos, como digo, en general, Git es capaz de resolverlos de forma automática, pero hay ciertos casos en los que, por ejemplo, un fichero se modifica en una rama y se borra en otra, o una línea de un fichero se modifica en 2 ramas diferentes, en los que Git no es capaz de determinar cómo resolver ese conflicto de forma automática. En ese caso, lo que se hace es que Git nos notifica de que hay conflictos
en cierto fichero. Él indica los ficheros que tienen conflictos. De hecho, esto se puede ver si hacemos git status, nos va a indicar los ficheros que tienen conflictos y nosotros tenemos que ir abriendo esos ficheros y indicando cómo resolver el conflicto en cada caso. Aquí tenemos un ejemplo muy, muy simple, ¿no? En el fichero README del proyecto que estamos utilizando de prueba. Vemos que por un lado en la rama donde tenemos ahora el head, que vendría a ser el main, se ha introducido una línea. Vemos que aquí se delimita los cambios del head con los símbolos de menor que el nombre de la rama o en este caso head y luego símbolos igual igual para representar el cambio que viene en la rama feature. Entonces vemos que una línea se ha modificado en dos ramas y en Git nos indica los cambios de cada rama para que nosotros determinemos cómo resolver este conflicto. Nosotros tendríamos que editar este fichero y determinar cuál es la línea que debería quedar o puede ser que deban quedar ambas líneas. Ahora en el siguiente vídeo, con el laboratorio práctico, empezaremos a ver cómo resolver conflictos utilizando desde un editor de texto hasta herramientas más avanzadas que nos permiten ver los ficheros a la vez y ver también el resultado de resolver los conflictos. Y como resumen, hemos visto cómo funcionan las ramas, los diferentes tipos de merge y en el siguiente capítulo veremos cómo trabajar con ramas desde la línea de comando y aplicaremos los diferentes merge y rebase que hemos visto.